En tiempos antiguos, en la ciudad de Bagdad, reinaba el califa Adil. Tenía 3 esposas, pero durante mucho tiempo no tuvo hijos. Finalmente, la esposa más joven, Dilora, dio a luz a un niño al que llamaron Shaukat. Vistieron al príncipe con sedas y brocados y le asignaron varias niñeras. El niño era hermoso, como la estrella matutina en el cielo. El califa se alegró tanto por el nacimiento de su hijo que organizó un gran festín para todo el país. Ordenó preparar un enorme guiso de arroz para el pueblo y distribuir regalos entre los más necesitados. Pasaron meses y años. Shaukat cumplió 7 años y comenzó su 8º. El califa reunió a los sabios de todo Bagdad para que educaran a Shaukat. El príncipe resultó ser un alumno excepcional. Apenas sus maestros le asignaban una lección, ya la había aprendido. A los 15 años superó en erudición a todos los sabios de la corte de su padre. No había ciencia en la que no hubiera alcanzado la perfección. Además, conocía la música, cantaba y era un excelente guerrero. Shaukat cumplió 17 años y comenzó su 18º. Había estudiado tan bien el arte de la guerra que el califa lo nombró comandante, otorgándole el mando de 3000 soldados. Un día, Shaukat salió a cazar con sus guerreros. Apenas Shaukat y sus soldados entraron en un desfiladero montañoso, se les apareció una cierva maravillosa. Sus pezuñas, en las 4 patas, eran de nácar y en cada pata llevaba entre 2 y 8 anillos de oro. Sus cuernos dorados estaban adornados con perlas y diamantes y su pelaje brillaba con 32 colores: blanco, negro, verde, rojo, amarillo, rosa y todos los colores imaginables. Al pasar junto al príncipe, la cierva lo miró, se volvió, dio un salto y huyó. Su pelaje centelleaba con 32 colores y los anillos de oro de sus patas tintineaban con diferentes sonidos. El príncipe quedó asombrado. «Más que mi vida desearía tener esa cierva», exclamó y ordenó a sus soldados. «¡Capturen esa cierva viva!». Los soldados persiguieron a la cierva, pero por más que lo intentaron, no pudieron atraparla. El príncipe se entristeció y salió él mismo a perseguirla. Cabalgó y cabalgó, pero no pudo atraparla. Entonces Shaukat ordenó rodear a la cierva por todos lados para atraparla. «Atención, si alguien deja escapar a la cierva, lo mandaré ejecutar». Los soldados comenzaron a rodear a la cierva, estrechando poco a poco el círculo. Pero la cierva parecía no tener miedo, miraba a su alrededor, jugaba y saltaba. Finalmente, el círculo se hizo tan pequeño que los soldados no cabían en una sola fila y tuvieron que formarse en 2. Pero apenas comenzaron a acercarse a la cierva, ésta saltó sobre el príncipe. Golpeó a su caballo en el costado con una pezuña y escapó. El príncipe sintió vergüenza, pero no tenía a quién culpar. Él mismo había dejado escapar a la cierva. Estimuló a su caballo con todas sus fuerzas y salió tras la cierva. Su caballo era veloz y fuerte. El príncipe superó a la cierva, pero por más que lo intentó, no pudo atraparla. «Viva o muerta, la conseguiré de todas maneras», decidió. Se bajó del caballo, tomó su arco, subió a una roca y disparó una flecha a la cierva. La flecha, sin embargo, pasó de largo. Disparó otra flecha. La cierva solo torció ligeramente los labios, se volvió y el príncipe volvió a fallar. Disparó otra flecha, estuvo a punto de darle, pero volvió a fallar. Shaukat se enfureció y comenzó a disparar flecha tras flecha, pero la cierva no le prestaba atención, saltaba y sus ojos brillaban. El príncipe tenía 500 flechas, las disparó todas y ninguna siquiera rozó a la cierva. La cierva corrió hacia las montañas. El príncipe la siguió. La cierva saltaba de roca en roca y el príncipe a caballo no se quedaba atrás. La cierva saltaba a una roca, se volvía hacia el príncipe, lo miraba y seguía corriendo. La cierva llegó a la cima de una alta roca. Aunque le costó al caballo, también subió a la roca, y Shaukat solo pensaba en cómo capturar a la cierva, viva o muerta. Shaukat
Miró, y en la cima de la roca había un pequeño espacio plano. Por un lado crecía hierba verde, por el otro se elevaban árboles. La cierva saltaba en esa pequeña explanada, jugaba, y sus ojos deslumbraban al príncipe. Shaukat se aferró fuertemente a la crin de su caballo, corría tras la cierva sin darle respiro. La cierva se lanzó al bosque y Shaukat la siguió. Y en ese bosque crecían árboles tan hermosos que el príncipe nunca había visto. Había muchas flores y todo tipo de pájaros cantaban. Los ruiseñores se deleitaban con sus trinos. El príncipe cabalgó por el bosque y la cierva desapareció. Llegó la noche. Shaukat no pensaba en regresar con las manos vacías. «Pasaré la noche aquí», decidió, «y mañana volveré a perseguir a la cierva». Eligió un lugar abierto en el bosque, secó el sudor de su caballo, le quitó la silla, ató las riendas a su cuello, lo dejó pastar y dijo: «Bueno, mi caballo, la hierba aquí es buena, pasta y llena tu estómago». Él mismo extendió una manta y una cobija sobre la hierba, puso la silla bajo su cabeza y se acostó a dormir. Apenas el príncipe cerró los ojos, escuchó fuertes voces. Se despertó, escuchó atentamente y comprendió que el bosque estaba lleno de animales. El sueño de Shaukat desapareció por completo. Comenzó a pensar en cómo protegerse y se subió a un árbol alto. Apenas subió a una rama, varios animales comenzaron a reunirse bajo el árbol. Elefantes, tigres, leones, leopardos, osos, lobos, serpientes. Shaukat permaneció sentado en el árbol hasta el amanecer, sin dormir en toda la noche. Al amanecer, los animales se dispersaron. Shaukat bajó del árbol y fue a buscar a su caballo. «Bien», pensó, «si los animales no se lo han comido». Vio a su caballo pastando en un claro. Shaukat se alegró, ensilló a su caballo, montó y siguió las huellas de la cierva. Cabalgó por el bosque hasta el mediodía, pero no encontró a la cierva en ninguna parte. Finalmente llegó a un claro donde el bosque terminaba y comenzaban los juncos. Pensó: «Tal vez la cierva se ha escondido entre los juncos». Cabalgó y cabalgó, pero no vio ninguna huella de la cierva. Se acercaba la noche, era hora de regresar. Pero Shaukat había llegado tan lejos que no sabía dónde estaba ni en qué dirección regresar. Tuvo que pasar otra noche en un árbol del bosque. Al amanecer, el príncipe volvió a bajar del árbol, ensilló a su caballo y salió a buscar el camino para salir del bosque. Cabalgó durante 4 horas y llegó a un lugar abierto. Al borde se veían colinas y en una de ellas se veía una pequeña casa de campo. Shaukat pensó: «Allí viven personas, podré preguntarles por el camino», y espoleó a su caballo hacia la casa de campo. Se acercó, subió a la colina y vio. Detrás de la colina había un valle, un gran arroyo corría y a ambos lados había un jardín. Shaukat cabalgó por la orilla del arroyo y se acercó a la casa de campo. Entró Shaukat por la puerta y vio. Detrás de las paredes de la casa de campo había un gran patio. Por un lado se extendía una pared y por 3 lados había filas de habitaciones, algunas decoradas con porcelana verde, otras con roja, otras con amarilla, algunas con azulejos azules, rosas y de varios colores. En el centro del patio había un gran estanque de mármol con agua tan limpia como la leche. En las 4 esquinas del estanque crecían 4 árboles. Más allá vio un establo con pesebres de mármol. En uno había hierba, en otro pasas, en otro grano. Todo estaba limpio y barrido, pero no se veía a nadie en el patio. Shaukat pensó: «Por ahora me quedaré aquí. Si alguien sale, le preguntaré por el camino. Si no hay nadie, descansaré y me iré». El príncipe ató a su caballo en el establo y dijo: «Come, mi caballo. Aquí hay hierba y grano, llena tu estómago». Shaukat estaba tan cansado que apenas llegó al estanque, se acostó bajo un árbol y se durmió. Durmió mucho o poco, pero de repente un sonido lo despertó. Se despertó y vio.
La puerta de una habitación se abrió y salió una hermosa y esbelta joven de 18 años con una jarra de oro en la mano. Se acercó silenciosamente al estanque, tomó agua y volvió a entrar a la casa. Ni siquiera miró a Shaukat. «¿Qué es esto?», se sorprendió Shaukat. Salió una joven, no dijo nada, ni siquiera me miró y se fue. Pero la joven era tan hermosa y esbelta que el corazón de Shaukat comenzó a latir con fuerza. Miró la puerta tras la cual la joven había desaparecido, sin apartar la vista. Pasó un rato y la puerta volvió a abrirse. Esta vez salió de la casa un anciano hermoso y corpulento de 55 años, con barba canosa y mejillas sonrosadas. El anciano se acercó a Shaukat, cruzó los brazos sobre el pecho y dijo: «Ah, invitado, bienvenido». Shaukat lo saludó cortésmente y dijo: «Me he perdido, estoy cansado, y aquí veo sombra. Quería descansar. Disculpe que haya entrado en su jardín sin permiso». «Levántese, venga conmigo», dijo el anciano. Shaukat tuvo dudas. «¿A dónde me lleva?», preguntó. «Venga conmigo», dijo el anciano. «No se preocupe por su caballo, lo cuidarán». El anciano llevó a Shaukat a través de la misma puerta por la que había salido la joven. Shaukat entró y vio. Había otro jardín, pero más hermoso que el primero. Por los 4 lados había construcciones tan hermosas que Shaukat no había visto ni siquiera en el palacio de su padre, el califa de Bagdad. En el jardín había flores por todas partes y todo tipo de frutos maduros en las ramas. Shaukat quiso probar esos frutos, cogió uno, pero no pudo morderlo. Estaba duro, como una piedra. Resultó que no eran frutos los que colgaban de los árboles, sino piedras preciosas. El anciano llevó a Shaukat a una plataforma de mármol con barandillas de oro. Sobre la plataforma había alfombras de seda rojo brillante y sobre ellas mantas de brocado de seda. El anciano invitó a Shaukat a sentarse en la plataforma. Una mujer estaba de pie cerca de la plataforma, con las manos cruzadas sobre el pecho, hizo una reverencia. El anciano y el invitado se sentaron en la plataforma. La mujer se acercó y saludó a Shaukat. Podría tener entre 25 y 28 años. Sus mejillas eran como manzanas, su cuerpo blanco como la perla, sus cejas arqueadas como un arco. Su mirada, al mirar a la gente, era como una flecha. Su cuello, como el de un cisne, se curvaba, sus ojos, como estrellas, brillantes, sus labios suaves, como tallos de cebolla, y rojos como amapolas. Tenía un lunar negro sobre el labio superior y otro, aún más delicado, debajo de su suave barbilla. Su cabello era negro azulado, como serpientes, caía por su espalda, y sus puntas llegaban hasta las rodillas. Esta mujer se sentó junto al anciano y pronto salió la joven que había tomado agua del estanque, hizo varias reverencias a Shaukat y dijo: «Bienvenido, querido invitado». La mujer le dijo: «Tráele al invitado el Dastarkan». La joven hizo una reverencia y entró a la casa. Poco después se acercó otra joven, parecida a la primera, pero más hermosa y esbelta. Miró a Shaukat, inclinó su cuerpo y dijo: «Saludos al querido invitado». Shaukat se levantó, cruzó los brazos sobre el pecho e hizo una reverencia a la joven. Ella volvió a la casa, sacó un Dastarkan de brocado con flecos de oro y lo extendió sobre la plataforma. Luego llegó otra joven, saludó y entró a la casa. Entonces, una tras otra, las jóvenes comenzaron a colocar varios manjares en platos caros sobre el Dastarkan. Había panecillos dulces blancos como la nieve, pasteles de hojaldre, miel, azúcar, dulces, jarabes, pistachos, almendras y todo tipo de dulces. La hermosa mujer que estaba sentada junto al anciano partió el pan y ofreció al invitado que comiera. En ese momento, la primera joven trajo una samovar de oro, comenzó a servir té en tazas, se lo ofreció primero a Shaukat, luego a los anfitriones, y ella misma se sentó a la mesa. Sin prisas, todos bebieron té, comieron y conversaron sobre varias cosas. Entonces, el anciano dijo a las jóvenes: «Nuestro invitado está muy cansado. Prepárenle una cama, que duerma y descanse». Las jóvenes sacaron una cama de oro al jardín.
La colocaron bajo un árbol cerca del estanque, pusieron mantas sobre ella, trajeron almohadas de plumas y echaron mantas de seda por encima, preparando la cama. Shaukat se acostó a dormir. Mientras dormía, dos jóvenes estaban de pie junto a él, abanicándolo constantemente para ahuyentar las moscas. El príncipe se despertó y las jóvenes le trajeron agua en una jarra de oro. Shaukat se lavó las manos y la cara y se secó con una toalla de seda blanca. Las jóvenes entraron a la casa y el anciano y la mujer salieron a ver a Shaukat y le preguntaron: «Bueno, invitado, ¿ha dormido bien?». Entonces llegó una joven y dijo que la cena estaba lista. Extendieron el dastarkan y sirvieron la cena. Había mucha comida en los platos y una joven trajo vino en una jarra de oro, lo sirvió en copas de oro y dijo: «Brindemos por nuestro querido invitado». Y cuando terminaron de beber vino y cenar, salió de la casa un coro de jóvenes. Todas eran más hermosas que la otra, cejas negras, ojos marrones, cuellos blancos, todas llevaban vestidos de seda. Cada joven llevaba un instrumento musical. Los saces, los tambores, los violines, los dutaras, los nais, los címbalos, los tambores comenzaron a tocar. Las canciones resonaron y las bailarinas comenzaron a bailar. La fiesta continuó hasta el amanecer. Y luego llevaron al cansado invitado a dormir. Por la mañana, las jóvenes se acercaron a Shaukat. Una le ofrecía agua para lavarse, vertiendo agua de una jarra de oro sobre sus manos. Otra le ofrecía una toalla blanca como la nieve. Luego se sentaron a desayunar. Después del desayuno, las jóvenes invitaron a Shaukat a pasear por el jardín. El príncipe paseó allí hasta el mediodía. Luego lo llamaron a almorzar y de nuevo lo invitaron a beber vino. Y por la noche las jóvenes volvieron a tocar los saces, a cantar, a bailar y a divertirse. Así entretuvieron, agasajaron y luego acostaron a Shaukat durante todo el día y la noche. A la mañana siguiente, después del desayuno, el anciano despidió a todas las jóvenes y en el jardín solo quedaron él, la bella mujer y Shaukat. Y el anciano comenzó a hablar. «Discúlpanos, invitado, ya llevas 2 días con nosotros. El primer día no era conveniente preguntarte quién eras y de dónde venías, y además estabas muy cansado. Pero ahora cuéntanos quién eres y por qué has venido aquí». Shaukat les respondió: «Soy hijo del califa de la ciudad de Bagdad, que se encuentra detrás de estas montañas. Mi padre es el califa Adil. Recientemente salí a cazar con mis soldados. En un desfiladero montañoso me encontré con una cierva. Sus pezuñas eran de nácar, sus cuernos dorados adornados con perlas y diamantes. En sus patas llevaba anillos de oro y su pelaje brillaba con 32 colores. Saltaba tan bellamente que quise atraparla viva. Di orden a mis soldados de capturarla, pero no pudieron. Decidí dispararle a la cierva. Le disparé 500 flechas con mi arco, pero ninguna de mis flechas la alcanzó. La cierva huyó a las montañas y yo la seguí. Y luego la cierva desapareció en el bosque. Antes de que terminara su relato, de repente se abrió una puerta. Una luz brillante iluminó todo el jardín. Una joven de 16 años salió corriendo de la casa. Sus ojos eran como 2 uvas negras, sus cejas como dibujadas, su cabello negro hasta los pies, su cuerpo delgado, sus pechos bajo el vestido como manzanas, sus labios carmesí, su cuello de serpiente, un lunar negro bajo su labio, sus mejillas rojas como granadas, sus dientes de perla, en resumen, una hurí celestial. La joven pasó corriendo junto a Shaukat, lo miró por encima del hombro, sonrió, cerró la puerta y desapareció. El anciano solo hizo un gesto con la mano, como si quisiera decir: «Ah, pequeña traviesa». Cuando Shaukat vio a la joven, todos sus pensamientos se mezclaron y olvidó lo que estaba contando. La razón huyó de su cabeza, las palabras se congelaron en su boca. El príncipe calló. «Continúa tu relato, príncipe», dijo el anciano. Shaukat recobró el aliento y continuó su relato. «Perseguí a la cierva por el bosque hasta la noche, pero no la encontré.
Al día siguiente la seguí todo el día, y todo fue en vano. Comprendí que no podría atrapar a la cierva y decidí regresar. Pero no pude encontrar el camino de regreso, así que llegué hasta aquí. En ese momento, la puerta se abrió por segunda vez y apareció de nuevo la joven traviesa. Se rió, golpeó con el pie y desapareció tras la puerta. Shaukat volvió a tener la vista nublada. Con dificultad recobró el sentido y dijo: «Bueno, ya les he contado sobre mí. Ahora es su turno de contar». El anciano le respondió: «Para eso aún hay tiempo, pero ahora vamos a divertirnos». El anciano llamó a las jóvenes y de nuevo lo llevaron al jardín. Pasaron otros 3 o 4 días. Al principio, a Shaukat le gustó mucho pasear y divertirse en el jardín, pero luego se aburrió, frunció el ceño y se entristeció. Las jóvenes se dieron cuenta y, para animarlo, comenzaron a cantar y bailar aún más. Pero el príncipe seguía triste, ni siquiera sonreía. Solo pensaba en esa joven traviesa y alegre. Un día, Shaukat se acercó al anciano y le pidió: «Cuénteme quién es usted, por qué vive en estas montañas desiertas». El anciano cambió de tema, pero el príncipe no se rindió, insistió. Finalmente, el anciano comenzó a contar: «Nací en la ciudad de Herat. Mi padre era un rico comerciante, tenía miles de camellos. Enviaba mercancías de Herat a otras ciudades y traía muchas mercancías a Herat. Mi padre envejeció. Un día, mi padre me llamó y me dijo: «Bueno, hijo mío, Sadek, ya has crecido y has adquirido sabiduría. Puedes hacer cualquier trabajo que te encomiende. Pero yo ya estoy viejo. Me resulta difícil viajar con las caravanas, por eso te cedo mi negocio. Viajarás a diferentes países, llevarás mis asuntos comerciales». Me incliné ante mi padre con respeto y respondí: «Está bien, padre. Si usted lo ordena, con gusto me pondré en camino. Iré a donde me diga». Las caravanas de nuestra ciudad partían hacia la India. Mi padre cargó 1000 camellos con mercancías, me dio varios conductores y me puse en camino. Las campanillas de los cuellos de los camellos tintineaban, y yo viajaba a veces a caballo, a veces en camello. Cuando me cansaba de montar, caminaba. Así viajamos de ciudad en ciudad, pasando por aldeas, luego por estepas sin agua, por el desierto. Sufrimos muchas dificultades. Allí no hay agua, no hay hierba, solo arena y calor. Viajamos así muchos días hasta que llegamos a la India. Finalmente llegamos a una ciudad. Cada caravana llenó un caravasar entero. El primer día descansamos. Me instalé en el caravasar. Al día siguiente comenzamos a ofrecer nuestros productos a los comerciantes de la ciudad. Comerciamos durante el día. Luego llegó la noche y nos acostamos a dormir. A la mañana siguiente me levanté al amanecer, me lavé y fui a la mezquita. Vi a la gente apresurándose a salir de la mezquita, y yo también fui con ellos. Y en la calle se reunió una multitud enorme. Había niños, adolescentes, ancianos, mujeres y jóvenes, y todos se apresuraban a algún lugar. Pensé: ¿a dónde va toda esta gente? Y también fui tras ellos. Y la multitud llegó a unas puertas enormes, a cuyos lados había guardias feroces. Entré y vi una plaza amplia, árboles por 3 lados y por un lado una pared larga y alta. En la plaza se había formado una fila de jinetes, caballos altos, gordos, con largas crines y colas, pechos anchos y cuellos flexibles. Y los jinetes eran todos jóvenes, jóvenes, igualmente vestidos, uno más hermoso que el otro. Frente a los jinetes, en la plaza, junto a los postes, había un joven de 18 años, corpulento, de ojos y cejas negros, con rostro sonrojado, a punto de caerle una gota de sangre de la mejilla a la tierra. Vestía un chaleco de seda rojo brillante, ceñido con un pañuelo de oro, y pantalones del mismo color. Llevaba una corona de oro en la cabeza. Mientras tanto, la gente llenó la plaza. Nunca antes había visto tanta gente junta. La gente miraba a los jinetes, al joven con ropa roja, y lamentaba en voz alta: «¡Ay, qué buen jinete!». Las caras de todos estaban tan tristes, como si quisieran decir:
y este buen jinete se pierde sin razón. Algunos ancianos incluso lloraban. De repente, un jinete salió al frente, se bajó del caballo y se acercó a los postes, donde colgaba un gran tambor. El guerrero tomó un palo y golpeó el tambor con fuerza 3 o 4 veces. En ese momento, toda la gente levantó la cabeza y comenzó a mirar la pared. Y en la pared había 2 puertas, y en una de las puertas, en los dientes afilados, sobresalían cabezas humanas. Tan pronto como sonó el tambor, las puertas se abrieron y 10 hermosas jóvenes con vestidos de seda blanca salieron corriendo a la plaza. Todas tenían ojos y cejas negros y largas trenzas. Se acercaron sonriendo al joven, lo tomaron del brazo y se lo llevaron. Después de eso, las puertas se cerraron. La gente comenzó a inquietarse aún más. Detrás del muro se escucharon los sonidos tristes de los carnais y los surnais. Un hombre horrible y arrugado, con un largo vestido multicolor, salpicado de sangre, salió a la pared. En su mano derecha, este hombre sostenía un cuchillo. En su izquierda, ¡ay!, la cabeza del joven. La levantó y la clavó en la puerta, en un diente, junto a otras cabezas cortadas. Cuando la gente vio al verdugo, se escucharon gritos y llantos en la multitud. Algunas personas, gritando ¡ay!, cayeron al suelo. Otros gritaban ¡ay, qué desgracia! ¡Han matado a un joven tan bueno! Y las mujeres gemían y lloraban. ¡Oh, más vale que no hubieras nacido que morir a manos del verdugo! La gente, secándose las lágrimas, comenzó a dispersarse. Y yo regresé al Caravasar y me encerré en mi habitación. No podía recuperarme de esa terrible ejecución. Quise saber qué pasaba, pero no me atreví a preguntarle a nadie. De repente, escuché una voz en la calle. ¡Ay, qué desgracia! ¡Ay, qué pena! Salí y vi. Un anciano con un bastón caminaba y repetía. ¡Ay, qué desgracia! ¡Ay, qué pena! Este anciano abrió una de las habitaciones del Caravasar y entró. Llamé a la puerta del anciano. Abrió la puerta y dijo, «Entra, hijo, entra». Entré y saludé. El anciano me invitó a sentarme, pero vi que mi llegada lo había sorprendido. «¿Qué viento te ha traído, hijo?», dijo. Le expliqué que no era de aquí y le pregunté por qué se había producido esa terrible ejecución por la mañana. «Tú, hijo, eres un forastero», respondió el anciano. «Por eso no conoces la razón de esta terrible ejecución, y es bueno que no la conozcas. Te irás, y si te preguntan sobre esto, dirás, no lo sé». Quería saber el secreto, y comencé a rogarle al anciano, «Ah, padre, estuve en su ciudad, vi este terrible suceso. Cuando regrese a casa, se lo contaré a mi padre, a mi madre y a mis familiares. Me preguntarán, ¿por qué mataron al joven? No será malo si respondo, no lo sé». El anciano pensó y aceptó, «Bueno, que así sea. Te lo contaré, y tú se lo contarás a otros». Y el anciano comenzó a contar. «Nuestro Shah Salam tiene una hija, Moista. No sé si su madre la dio a luz o una peri, pero no hay otra belleza como ella en nuestro país, y en todo el mundo probablemente no se pueda encontrar otra. La fama de la bella Moista se extendió por todo el mundo. No hay un solo Shah o hijo de Shah, ni un solo Bai o Baibach que no se haya vuelto loco por ella. Todos estos enamorados jinetes vienen a su palacio y piden su mano. Moista pone una condición a su futuro esposo. Si cumples esta condición, serás mi esposo, y si no la cumples, te cortaré la cabeza». El jinete está cautivado por su belleza, como una polilla que se lanza al fuego. Sus ojos ya no pueden distinguir el blanco del negro. El problema es que la condición de Moista es realmente imposible de cumplir. Por eso, los verdugos cortan la cabeza a todos los pretendientes. Muchos jóvenes ya han perdido la cabeza aquí, y hoy ha ocurrido otra ejecución. Hoy, un príncipe de Basora ha pagado con su cabeza. Escuché el relato del anciano, le di las gracias y regresé a mi habitación. Para entonces, mi gente había vendido las mercancías con beneficio. Solo quedaba comprar mercancías nuevas y regresar a casa.
fui al mercado a buscar mercancías y de repente vi una anciana sentada en el suelo con un paquete a su lado. Gritaba: gente! ¿Quién comprará este paquete por 10.000 monedas de oro? Le pregunté: Dime, madre, ¿qué hay en este paquete? Eso no lo diré, dijo la anciana. Vale 10.000 monedas de oro. Lo llevarás a casa, lo desatarás. Encontrarás tu felicidad allí. La curiosidad me invadió. Le di 10.000 monedas de oro y me apresuré a regresar a mi habitación. Desaté el paquete y dentro había un vestido de mujer. Estaba tejido con hilos de oro y plata y era tan hermoso que me sorprendió la habilidad de los maestros. Lo di vuelta y lo miré, y de repente vi. En el vestido estaba tejido el retrato de una joven y debajo había una inscripción: Princesa Moista. Cuando vi este retrato, me volví loco y caí al suelo sin sentido. Recuperé el sentido, abrí los ojos y vi. Mi gente estaba de pie a mi alrededor. Cuando vieron que abría los ojos, gritaron alegremente: «Bueno, ha abierto los ojos, significa que vivirá». Dicen que estuve 3 días y 3 noches inconsciente. Cuando recuperé el sentido, todos comenzaron a preguntarme qué había pasado. Hacía calor en la calle y caminé mucho, así que me desmayé. Respondí, pero no revelé mi secreto. Cuando la gente se fue, quise mirar de nuevo a Moista, pero apenas vi el retrato, perdí el conocimiento de nuevo. De nuevo, estuve 3 días y 3 noches inconsciente. Pero ni siquiera esta vez revelé mi secreto. Todos los demás comerciantes que habían venido con nosotros ya habían comprado mercancías y comenzaron a apresurarme. Pero no quería pensar en las mercancías, solo la princesa Moista ocupaba mis pensamientos. Así pasaron varios días. Los comerciantes vinieron a ponerse de acuerdo para partir al amanecer, y yo todo este tiempo solo pensaba en Moista, yacía en la cama pálido y delgado. Me vieron así, se sorprendieron de lo que me había pasado y me preguntaron: «¿Qué hacemos contigo?» «Vayan sin mí», les dije. «Yo me quedaré aquí, me curaré». Los comerciantes comprendieron que algo andaba mal conmigo y comenzaron a preguntarme por qué no quería regresar a casa. No les dije nada, así se fueron sin nada. Solo uno de mis amigos se quedó. A él le conté todo. Decidí ir al palacio del Shah Salam a ver a Moista y pedir su mano. Hermano, deja de pensar en eso», dijo mi amigo. «Vinimos aquí a comerciar, no a buscar novias. Hemos hecho nuestro trabajo. Hemos vendido las mercancías. Mejor regresemos a casa. Yo también he oído hablar de la belleza de Moista. Pero nadie puede cumplir sus condiciones. ¿Para qué ir a una muerte segura?» «No», dije. «Por ver solo a Moista, daría 100 cabezas. Aunque no cumpla sus condiciones, al menos veré su belleza, y no necesito nada más». Mi amigo vio que sus persuasiones no me afectaban, y me aconsejó: «Bueno, si amas tanto a Moista, haz lo que quieras. Pero, ¿para qué perder a tu gente, tu dinero y tus camellos? Compra lo que necesites y vayamos juntos. Cumplirás la orden de tu padre, y luego vendrás solo, y entonces pedirás la mano de Moista». Comprendí que mi amigo razonaba correctamente y le di mi palabra de viajar juntos. Él me ayudó en todo, y a los 2 días emprendimos el viaje. Después de algunos días atravesamos un desierto sin agua. Una noche el tiempo empeoró, el viento arreció y se levantó una tormenta de arena. Tuvimos que detenernos y desensamblar los camellos. De pronto, entre el cielo y la tierra, surgió una gruesa columna que, retorciéndose como una serpiente, se lanzó hacia nosotros. Esa columna me levantó, me giró y me hizo dar vueltas, y cuando recobré el conocimiento y abrí los ojos, me encontré en este mismo jardín, junto a esta fuente, en medio de hermosas mujeres. Del susto no podía reaccionar, y las mujeres me dijeron: «No tengas miedo, levántate, lávate la cara». Las mujeres me dejaron lavarme, me trajeron ropa limpia y luego me llevaron ante la más hermosa de las beldades. Ella me recibió con afecto, me miró, sonrió y luego se acercó, me tomó de la mano y me sentó en una silla de oro. Ella también se sentó en una silla junto a mí y, para ganarse mi corazón, comenzó a susurrarme palabras cariñosas.
¿Dónde estoy? ¿A dónde he llegado? Pregunté con miedo. La mujer golpeó el suelo con el pie, rió, me acarició la mano y dijo: ¡Ay, valiente! Me llamo Sanobar. Antes vivía en el país de Peri, pero enojé a nuestra reina y ella me desterró aquí por 60 años. Me ordenó cuidar este jardín. Estas mujeres son mis sirvientas. Nuestra reina me permitió casarme con algún hombre. He estado en muchos lugares, pero no he encontrado ningún hombre que me guste. Cuando fuiste levantado por el huracán de arena sobre el desierto, te vi y me agradaste. No te preocupes, todos tus camellos están sanos y salvos, y tú debes casarte conmigo. Viviremos aquí tranquilos y felices. Después de sus palabras, todo me quedó claro y mi miedo desapareció. ¿Qué debo hacer ahora?, pensé. Y la mujer, como una mariposa, revoloteaba a mi alrededor, dándome consejos. Pensé y razoné así. Amo profundamente a Moistar. Solo pensaba en ella. Si pudiera ganarme su amor, sería una gran felicidad. Pero si no lo consigo, pereceré. En lugar de emprender una empresa tan peligrosa, es mejor casarme con esta hermosa Sanobar. Así lo decidí, y Sanobar dio su consentimiento. Ella puso su mano en mi cuello e informó a las otras mujeres de mi decisión. Al día siguiente, celebramos la boda. Así comencé a vivir aquí. Desde entonces han pasado 40 años. Entonces tenía 18 años y ahora tengo 58. Esta es mi Sanobar, dijo el anciano, señalando a la hermosa mujer que estaba sentada a su lado. Sanobar sonrió y miró al suelo, y el anciano continuó: luego tuvimos una hija. La llamamos Sayora. En ese momento, la puerta se abrió de nuevo y salió la misma muchacha vivaz. El anciano asintió con la cabeza hacia ella y dijo: así es ella, una traviesa. A veces florece como una flor, a veces canta como un ruiseñor en las colinas, a veces vuela como una paloma, a veces nada como un pez en el agua, y a veces se convierte en una gacela y salta por las montañas. Tú la cazabas, la perseguías, ella te amó y te trajo aquí. Desde nuestro rincón hasta el lugar donde vives hay que viajar 15 días. Entonces, Shafkat se avergonzó y bajó la mirada al suelo. La muchacha apareció de nuevo en la puerta. El anciano le hizo un gesto con la cabeza y dijo: «Ah, traviesa, ¿por qué has cansado tanto a nuestro huésped? Debías haberlo traído directamente aquí». Y luego le dijo a Shafkat: «Mira, hijo, ¿por qué has venido a nosotros? Bueno, que nuestra hija sea tu esposa, serás nuestro yerno. Viviremos todos juntos aquí». Shafkat escuchó la historia del anciano, recordó cómo había perseguido a la gacela, y el amor en su corazón se encendió aún más. Sin embargo, aún no dijo nada sobre la propuesta del anciano. En ese momento llegaron las mujeres y los llamaron a cenar. El príncipe, el anciano con su esposa Sanobar y todas las mujeres se sentaron a cenar. El anciano le dijo a una mujer: «Ve y dile a Sayora que venga, que no se avergüence de nuestro huésped». Y la madre de Sanobar observó: «Déjala, de todos modos se avergonzará». Al príncipe no le gustó nada que Sanobar dijera eso. Quiso decir: «Llámenla», pero comprendió que decir eso era inapropiado. Entonces una mujer dijo: «¿Se avergüenza o no que se siente con nosotros? Voy a llamarla», y corrió a la casa. Y el príncipe seguía pensando en la muchacha gacela sin apartar la vista de la puerta. Cuando ella salió de la casa, le pareció que amanecía. Dio un paso, como si el sol detrás de las montañas esparciera sus rayos dorados. Se acercó, el día llegó y todo el mundo se iluminó con un brillante resplandor. Y alrededor del sol los planetas le enviaban saludos. El sol y los planetas mismos se sonrojaron, bajaron la mirada a la tierra como si quisieran huir rápidamente o convertirse en palomas y volar. Pero Sayora, pisando firmemente, se acercó a la fuente de mármol y dijo: «Bienvenido, huésped», y se sentó en medio de las mujeres. Para Shafkat llegó un momento feliz. Le pareció que todo el mundo le sonreía, le deseaba felicidad, que los ruiseñores le cantaban una canción nupcial.
Durante la cena, los ojos del príncipe se encontraron muchas veces con los ojos de Sayora, y después de la cena, Sayora miró al príncipe, dijo adiós y desapareció tras su puerta. Sanobar notó con qué ternura y afecto Shafkat y Sayora se miraban, y su corazón se llenó de alegría. Mientras tanto, el anciano y Shafkat continuaron conversando. «¿Qué hicieron con ese vestido?», preguntó Shafkat. «Nada», respondió el anciano. «Todavía lo conservo». Shafkat le pidió al anciano que le permitiera ver al menos una vez ese retrato. Entonces Sanobar hizo una señal al anciano con los labios y los ojos. «No», dijo. Entonces el anciano dijo: «Déjalo, hijo, no necesitas verlo». Pasaron algunos días más. El príncipe se hospeda en el jardín esperando la boda. Un día, Sanobar y las mujeres se convirtieron en palomas y volaron. El anciano se quedó solo en casa. Shafkat aprovechó la oportunidad y volvió a pedirle que le mostrara el vestido. Después de muchas súplicas, el anciano trajo un paquete, lo desató y le mostró el vestido al príncipe. Shafkat pensó en lo hermosa que sería Sayora si se pusiera ese vestido. El príncipe examinó el vestido, lo dio vuelta y su mirada cayó sobre el retrato de Moístar bordado en el frente. E inmediatamente le quedó claro que, en comparación con ella, la belleza de Sayora era insignificante. La belleza de Moístar, como una gran lámpara, ilumina toda la casa, mientras que la belleza de Sayora solo parpadea como una pequeña luciérnaga. Al ver el retrato, Shafkat, aturdido, cayó inconsciente. Pasó un tiempo, recobró el conocimiento. El anciano estaba parado a su lado, Sanobar y las mujeres. Sanobar, enojada, le gritó al anciano: «Te dije que no le mostraras ese vestido. ¿Por qué no me hiciste caso? ¿Qué pasará ahora?». El anciano se sintió incómodo y Sayora comenzó a llorar. Ya no había la alegría de antes, todos estaban tristes. Y Shafkat estaba completamente desquiciado y, sin prestar atención a Sayora, seguía pidiendo que le mostraran el retrato de Moístar de nuevo. Pero el vestido fue guardado y ya no le mostraron más el retrato. El príncipe cambió completamente de humor. No sonreía, no hablaba. A la mañana siguiente, Shafkat le pidió al anciano: «Deme mi caballo, me voy». Pero el anciano no le dio el caballo. Trató de calmarlo. Sanobar se entristeció y lo reprendió por haberle mostrado a Shafkat el desafortunado vestido. Pasaron 2 o 3 días más. El príncipe se volvió más oscuro que una nube. Sayora se le acercó varias veces, le habló con cariño, pero él ni siquiera la miró. Todos sus pensamientos estaban solo en la princesa Moístar. Después de algunos días, el príncipe fue él mismo al establo y quiso tomar un caballo e irse. Pero no le dieron el caballo. Entonces Shafkat declaró: «Si no me dan un caballo, me iré a pie». Entonces el anciano le dio un caballo. Antes de despedirse, Shafkat dijo: «Padre, cuando me mostraste el vestido, al ver a Moístar, me enamoré perdidamente de ella. Ahora iré a verla. Dime el camino, cómo llegar a ese país». «Ay, hijo», respondió el anciano, «tú solo no llegarás allí. Esa ciudad está muy lejos de aquí, el camino es peligroso. ¿Y qué encontrarás allí? Después de todo, el retrato fue bordado hace 40 o 50 años. Moístar se ha hecho vieja, ha perdido su belleza. No te diré nada. Bueno, si no quieres mostrarme el camino, está bien, de alguna manera llegaré sin ti», declaró Shafkat. El anciano vio que no podía convencer al príncipe y pensó: «Bueno, si no le digo el camino, el joven se perderá sin remedio». Le contó a Shafkat el camino a la India. Él agradeció al anciano por el pan, la sal, la comida y a las mujeres por haberlo entretenido, pero Sanobar no le dijo nada. Así se despidió Shafkat y se fue. Y Sayora, al ver que su amado se iba, lloró amargamente. Después de 6 días, Shafkat llegó a una alta montaña. Miró a un lado, al otro, vio algo oscurecerse en la distancia. Se acercó y vio. Al pie de la montaña crecían 10 o 15 árboles. Debajo de los árboles había una hacienda con 2 casas.
Desde la montaña, el agua fluía por una canaleta hacia un canal. El canal pasaba por la hacienda. El príncipe bajó del caballo y golpeó la puerta de la hacienda con su látigo. Pasó un tiempo, la puerta se abrió y salió un anciano. El príncipe viajó durante 2 días y 2 noches. Las montañas terminaron y comenzó un desierto sin fin. Después de 3 días y 3 noches, comenzaron las arenas. Viajó 5 días más y el desierto no tenía fin. El príncipe viajaba, viajaba, cuando de repente algo saltó sobre su caballo por detrás y golpeó a Shafkat en la cabeza y chispas saltaron de sus ojos. El príncipe miró hacia atrás y vio, sentado detrás de él, había una especie de monstruo. Ojos enormes, como cuencos, nariz aplastada, pelo enmarañado. Decir que era un hombre no se parecía, que era un mono. Tampoco se parecía a un mono. La criatura miró al príncipe. A veces reía, a veces crujía los dientes, a veces gruñía como un perro. El príncipe pensó, ¿qué clase de monstruo se ha pegado a mí? ¿Qué hago con él? Y no podía decidir qué era mejor, matarlo o no tocarlo. Y la criatura se paró sobre la grupa del caballo, agarró al príncipe por los hombros con sus garras y se abalanzó sobre él. Shafkat sintió que la criatura estaba a punto de aplastarlo. El caballo también lo sintió, levantó las orejas, relinchó y echó a galopar. Shafkat reunió todas sus fuerzas, agarró al monstruo con ambas manos y lo arrojó al suelo. La criatura chilló y huyó. Bueno, pensó el príncipe, me he librado del monstruo, finalmente, y se apresuró a seguir adelante. No había llegado muy lejos cuando escuchó un ruido detrás de él. Shafkat giró su caballo, miró, el polvo volaba en una columna, una multitud de esos monstruos venía corriendo. ¿Qué hago?, pensó el joven. Si huyo, me alcanzarán. Corren demasiado rápido, y si no huyo, tal vez pueda arreglármelas de alguna manera. Cabalgaron hacia los monstruos y había unos 100. Lo rodearon, le bloquearon el camino. Así estuvieron 3 días y 3 noches a su alrededor. Finalmente, Shafkat sacó su sable, hizo galopar a su caballo y corrió hacia los monstruos. Se enfrentó a ellos, mató a muchos y se abrió camino. Muchas veces más en su camino, Shafkat luchó contra monstruos salvajes. Ya llevaba un mes en camino y el agua en su odre ya se había acabado. Durante el día hacía calor en el desierto como en un caldero al rojo vivo. El caballo no pudo más. Cayó. No había nada que hacer. Shafkat siguió a pie. Caminó, caminó. Pasaron 15 días más. De repente, por la noche, escuchó voces. El príncipe miró hacia atrás. Escuchó... De todas partes llegaba un gorjeo, cada vez más fuerte. El miedo se apoderó del príncipe. Subió a una colina de arena. Vio serpientes arrastrándose. El príncipe esperó el amanecer y cuando comenzó a clarear, siguió su camino. ¿Cuántos días llevaba en camino y el desierto no tenía fin? ¿Qué será de mí?, piensa Shafkat. ¿Saldré alguna vez de este desierto o tendré que morir aquí? Caminó algunos días más y vio algo oscurecerse en la distancia. El príncipe se acercó y allí había árboles, un manantial brotaba de la tierra, comenzaba un gran canal. Los árboles extendían sus ramas, había sombra alrededor. El príncipe corrió hacia el arroyo, pero no tuvo fuerzas para llegar al agua, cayó al suelo. Yació un rato, recobró el conocimiento, con dificultad llegó al agua, lágrimas de alegría brotaron de sus ojos. Shafkat bebió mucha agua y se quedó dormido allí mismo. A la mañana siguiente se levantó, se miró en el agua, vio que había adelgazado mucho, su ropa estaba deshilachada y polvorienta. Shafkat se lavó la cara, dio descanso a sus pies cansados. Shafkat descansó 5 o 6 días junto a la fuente. De repente, el tiempo cambió. Apareció una nube negra en el cielo y la tierra se oscureció. 4 remolinos tornados aparecieron en la distancia y se dirigían directamente hacia donde el príncipe estaba descansando. Los remolinos se acercaron y se dispersaron, y de ellos salieron 4 gigantes,
tan altos que alcanzaban la nube con la cabeza y sus narices tenían la longitud de un minarete. Del miedo, Shafkat trepó a un árbol, abrazó una rama con las manos, se escondió en el follaje denso. Los gigantes se sentaron y comenzaron a hablar. El gigante mayor se dirigió a los menores. «Hermanos, tenemos que llegar a un acuerdo». Otro gigante le respondió: «Será muy difícil que lleguemos a un acuerdo. ¿Por qué? Cuando quiero tomar esto, tú dices: no, esto es mío. Y ellos también dicen: no, esto es nuestro. Así que estaremos discutiendo por siempre. ¿Cómo podemos llegar a un acuerdo?» Entonces el gigante mayor decidió: bueno, como no podemos llegar a un acuerdo nosotros mismos, tenemos que llamar a alguien justo. Él no escuchará lo que cada uno de nosotros dice, sino que o bien echará suertes o le dirá a uno de nosotros: esto es para ti, o a otro de nosotros: esto es para ti. Y todos deben estar de acuerdo con él. A los otros gigantes les gustó esta propuesta. «¿Dónde encontraremos a una persona tan justa?», reflexionaron los gigantes. El gigante mayor dijo: «No es necesario buscarlo, está aquí, cerca de nosotros», y le gritó al príncipe: «Oye, jinete, baja del árbol». Cuando el príncipe escuchó ese grito, se asustó. El gigante lo tranquilizó: «No te haremos daño. Ayúdanos en nuestro asunto y te ayudaremos en el tuyo». Y Shafkat, del miedo, no podía moverse. Se le había ido la lengua. Los gigantes esperaron y el príncipe seguía sentado en el árbol. Entonces un gigante, sin levantarse, extendió la mano, tomó al príncipe por el cuello y lo puso en el suelo. Solo entonces Shafkat recobró completamente el conocimiento y finalmente se decidió a preguntar: «Bueno, ¿cuál es su problema?». El gigante explicó: «Somos 4 hermanos. Nuestro padre, al morir, nos dejó algunas cosas mágicas en herencia, y aquí estamos, 4 años discutiendo. No podemos dividirlas entre nosotros. Reparte nuestra herencia». Shafkat se sorprendió de que los gigantes no pudieran resolver un asunto tan trivial por sí mismos, y ellos explicaron: «Cada una de estas cosas tiene su propia característica. Aquí está el sombrero de invisibilidad. Te lo pones y nadie podrá verte. Y esto es una alfombra voladora. Extiéndela y di: sube. Te elevará al cielo, te llevará por todo el mundo. Y si echas agua en esta jarra, di, mirando al agua, lo que necesitas, y todo se cumplirá. Y si disparas una flecha de este arco, llegará al objetivo, volverá a ti y te traerá la presa». El príncipe pensó mucho cómo dividir la herencia y les dijo a los gigantes: «Tomar 4 flechas y marcar estas cosas con 4 números en ellas. El 1 será el sombrero de invisibilidad, el 2 la alfombra voladora, el 3 la jarra y el 4 el arco con las flechas. Lanzaré 4 flechas marcadas desde el arco y ustedes las perseguirán. Quien encuentre una flecha tomará la cosa mágica correspondiente». A los gigantes les gustó mucho su decisión. Shafkat puso 4 flechas a su lado, se preparó para disparar y dijo: «Bueno, mis flechas, las dispararé, vuelen, no se demoren, no se encuentren con los gigantes». Y disparó 4 flechas en diferentes direcciones. Volaron lejos, ni siquiera se veía a dónde. Los gigantes corrieron tras ellas y desaparecieron de la vista. Y todas las cosas mágicas quedaron en poder del príncipe. Shafkat no dudó. Las tomó, extendió la alfombra voladora, se sentó sobre ella y dijo: «Llévame a la ciudad donde vive la princesa Moistar». La alfombra levantó al príncipe al cielo y voló. Shafkat no tuvo tiempo de mirar atrás cuando la alfombra aterrizó cerca de una ciudad. El príncipe bajó de la alfombra, la dobló, la tomó bajo el brazo y entró sigilosamente en la ciudad. El príncipe llegó a un caravanserai, colgó el arco y el sombrero en una estaca y puso la alfombra y la jarra en un estante. Shafkat estaba sentado en su habitación y de repente sintió que tenía mucha hambre. Hacía muchos días que no veía comida. El hambre lo atormentaba y no tenía dinero. El príncipe tomó la jarra, salió al patio, llenó la jarra de agua, la trajo a su habitación y dijo: «Oye, jarra, dame una bolsa de oro». Apenas dijo esto, miró. En el estante había una bolsa de oro. Shafkat fue al mercado, comió, compró ropa nueva
y curó sus heridas con los médicos. Un día, cuando Shafkat dormía en su habitación, una música fuerte lo despertó. En algún lugar tocaban cornetas y trompetas. El príncipe pensó: ¿por qué de repente ha comenzado la música por la noche? ¿Acaso alguien está celebrando una boda? Se levantó, se vistió y salió a la calle. Miró. En el techo del palacio había 40 músicos con cornetas, 40 con trompetas, 40 con flautas y delante 40 tamborileros, y todos tocaban y no había nadie alrededor. Shafkat ya no podía dormir. Deambuló por las calles toda la noche y luego un sufí gritó su azán, llamó a la gente a la oración y el príncipe fue a la mezquita. Cuando salió a la calle ya había mucha gente allí. Todos, jóvenes y viejos, como si fueran al mercado, se apresuraban a algún lugar. Preguntó a los transeúntes y supo que la gente iba al palacio del Shah para saber qué destino había caído sobre el jinete que había venido a pedir la mano de Moístar el día anterior. La gente se reunió en la plaza frente al palacio del Shah. Vio. Shafkat estaba de pie en la plaza, un hermoso joven de 18 o 19 años, esperando su destino. Los tambores sonaron, las puertas se abrieron. Hermosas muchachas con vestidos de seda blanca salieron corriendo a la plaza, tomaron al joven del brazo y lo llevaron al palacio. Las puertas se cerraron. Pronto, el verdugo sacó la cabeza cortada del joven, se la mostró a la gente y la clavó en una almena de la muralla. Se levantaron gritos y lamentos. Las ancianas cayeron al suelo, gimiendo y llorando. La gente comenzó a dispersarse. Shafkat fue a su pequeña habitación. Se quedó allí varios días y decidió ir a ver a Moístar. Se puso su arco mágico al hombro, envolvió la jarra y el sombrero de invisibilidad en la alfombra voladora, la tomó bajo el brazo y se dirigió tranquilamente al palacio. Se acercó al palacio, se quedó un rato en la puerta. Vio. No había nadie, ni una sola alma, solo un gran tambor colgaba. El príncipe se acercó al tambor y golpeó. Y Moístar en ese momento estaba en el palacio divirtiéndose y bailando con 40 mujeres. Su padre, el Shah Salam, estaba sentado en su habitación, pensando en algo. De repente, sonó el tambor. Moístar dijo: «A alguien más le ha dado por despedirse de la vida». Y su padre, el Shah Salam, suspiró y pensó: «Aquí viene otro desafortunado hijo de un padre infeliz». El orgullo llenaba a Moístar. Sus mujeres y la guardia del palacio corrieron y se agitaron. Finalmente, uno de los sirvientes del Shah abrió las puertas, salió a la plaza y se acercó a Shafkat. Examinó al príncipe de pies a cabeza, sonrió y preguntó: «Oye, hermano, ¿qué haces golpeando el tambor?». El príncipe le respondió: «Me he enamorado de la princesa Moístar y he venido a contarles sobre mi amor». El sirviente de Moístar fue al palacio y se lo contó. «Princesa, en la plaza hay un loco, lleva un arco a la espalda y un viejo tapiz bajo el brazo y dice: me he enamorado de la princesa Moístar y he venido a contarles sobre mi amor». La princesa Moístar se volvió con afectación y dijo: «Bueno, a las cabezas de esos locos solo les queda un camino, la pared». Y Shafkat estaba de pie junto al tambor y esperaba. Estaba cansado de esperar. Golpeó el tambor de nuevo. Moístar no hizo caso a este golpe. Entonces, el Shah Salam ordenó a uno de sus cortesanos que fuera a la plaza y lo trajera. El cortesano llevó al príncipe al palacio. El príncipe entró por las puertas. Vio un amplio patio pavimentado con mármol. Los edificios eran hermosos y al final había una casa separada, cuya entrada estaba custodiada por guardias armados. El cortesano llevó al príncipe a esa casa. Entraron en una gran sala. Allí había alfombras rojo brillante en las paredes, animales salvajes y monstruos pintados, elefantes, leones, tigres, dragones, y en un trono de oro estaba sentado un hombre con una larga barba gris. Él le dijo al príncipe: «Bienvenido, glorioso jinete», e hizo un gesto con la mano. Lo invitó a sentarse. El príncipe se dio cuenta de que ese hombre era el padre de Moístar. El Shah Salam se detuvo e hizo una reverencia.
Luego dio 2 pasos y volvió a inclinarse. Así, mientras llegaba al trono del Shah, se inclinó 7 veces y al acercarse besó la mano del Shah y, sin volverse, retrocedió. Solo después de que el Shah le indicó el lugar por segunda vez, Shafkat se sentó. Al Shah le gustó que el huésped fuera tan modesto y cortés. Se sentó junto al príncipe, llamó a sus sirvientes y ordenó que trajeran un festín. Los sirvientes extendieron el festín, trajeron todo tipo de dulces. El Shah Salam comenzó a agasajar al príncipe, y cuando terminó el festín y lo retiraron, el Shah comenzó a interrogar a Shafkat sobre por qué había venido al palacio. El príncipe dijo: «Oh, señor, si me perdonas la vida, te lo diré». El Shah le dio permiso para hablar y el príncipe comenzó a contar. «No es vergonzoso hablar de amor. Me he enamorado de tu hija Moistar. Su nombre resuena por todo el mundo. Muchas personas, por amor a ella, no encuentran paz, y yo decidí cumplir la condición de Moistar y emparentarme contigo. ¡Ay, hijo! Dios no me dio una hija, sino un problema. Y tú, un joven tan glorioso, te metes en este problema. No es una mujer, sino una especie de verdugo. ¿Cómo se puede amar a un verdugo? Si quieres casarte, te encontraré una novia, además de Moistar, y no deberías mirar a Moistar». Shafkat replicó: «Moistar no es famosa por su mal genio, sino por su belleza. Digas lo que digas, solo Moistar puede calmar mi corazón». «Sí», dijo el Shah Salam, «Dios le dio una belleza asombrosa». Al enterarse de ella, muchos shahs, príncipes, bais y baibachis perdieron la cabeza por amor. Vinieron aquí. Intenté convencerlos de que se fueran. No me hicieron caso. Nadie pudo cumplir la condición de Moistar y todos murieron. Los verdugos clavaron 2000 cabezas en las almenas de las murallas del palacio. Todo esto me preocupa mucho. No mires a mi hija, es un verdadero verdugo, aléjate de ella. El Shah Salam intentó convencer a Shafkat durante mucho tiempo de que se fuera, pero el príncipe se mantuvo firme. «Cuando uno ama, la muerte no da miedo», dijo. «Aunque no cumpla la condición de Moistar, al menos la veré, y no necesito nada más». El Shah Salam comprendió que no podía disuadir al príncipe. Llamó a las mujeres y les ordenó que llevaran al joven a Moistar. Las mujeres llevaron al príncipe a sus aposentos. Shafkat vio, en medio de una habitación lujosamente decorada, había varias capas de mantas de seda blanca, y la luz fluía desde detrás de una cortina. Había una lámpara allí. El príncipe entró. Escuchó una voz desde detrás de la cortina. «Entra, jinete, siéntate, serás nuestro huésped». Shafkat se sentó en una alfombra de seda. Las mujeres extendieron un festín delante de él, trajeron todo tipo de comida. Después del festín, una voz volvió a sonar detrás de la cortina. Ya era la propia princesa Moistar. Cuando entró, su belleza iluminó toda la habitación. Ningún ojo humano podía soportar una luz tan brillante, por eso había 7 cortinas en su habitación. Mohistar preguntó: «Oye, huésped, ¿por qué has venido aquí?». El príncipe le respondió: «Mi alma se esfuerza por la tuya. Tu voz me hechiza, Moistar. Mi amor por ti no me deja en paz. O cumple mi deseo, o quítame la vida». Mohistar le dijo: «Ay, huésped, resulta que eres un jinete valiente. Pero abandona esa idea. A quienes me aman les pongo una condición. Si la cumples, seré tu esposa, y si no la cumples, te cortaré la cabeza». Entonces el príncipe dijo: «Ay, Moistar, solo tengo una cabeza, pero aunque tuviera 1000, no las lamentaría. Si tanto quieres casarte, te encontraré otra buena chica», le dijo Moistar. Y el príncipe le respondió: «El corazón de un enamorado no es un pájaro migratorio que hoy se posa en una rama y mañana vuela a otra». «Bueno, entonces», dijo Moistar, «escribe un documento así: me he enamorado de Moistar y he venido a pedir su mano. Si no cumplo su condición, moriré, y nadie será responsable de mi muerte. Y pon tu sello. Y mi condición es esta: hoy te quedarás en el palacio y debes hablar conmigo toda la noche.
Si logras que hable contigo toda la noche y no me duerma, entonces seré tu esposa». El príncipe aceptó y se quedó a pasar la noche en el palacio. «Bueno, ahora te permito cumplir mi condición». El príncipe comenzó a hacerle a Moístar todo tipo de preguntas para hacerla hablar. Ella callaba, no respondía. Comenzó a contarle historias, pero ¿qué haces si una persona no quiere hablar? Habló, habló. Finalmente se cansó. «Bueno», pensó, «al menos la haré reír». Comenzó a contarle cosas divertidas. Nada funcionó. «Bueno», pensó el príncipe, «déjame descansar un poco». Se acostó y se quedó dormido. Moístar levantó suavemente la cortina. Miró. El príncipe estaba acostado y dormido. «Bueno, amigo», dijo Moístar, «mañana tu cabeza estará en la pared». Shafkat abrió ligeramente los ojos. Vio. Moístar estaba parada frente a él en todo su esplendor. Se derritió de felicidad. Y Moístar bajó la cortina, abrió la puerta lateral y salió. Inmediatamente la habitación se oscureció. Shafkat se sorprendió. Se levantó, se puso el sombrero de invisibilidad, tomó las otras cosas bajo el brazo y fue tras Moístar por el palacio. Apenas entraba en una habitación, su belleza, como la luna de 14 días, iluminaba esa habitación. En la última habitación había armaduras y armas colgadas en la pared. Moístar se quitó el vestido, se puso la armadura e inmediatamente se parecía a un joven jinete. En la misma pared colgaba un cinturón y tenía 3 ganchos cosidos. Moístar tomó ese cinturón y fue al jardín, y el príncipe no se separó de ella ni un paso. Moístar se acercó a la pared, arrojó el cinturón sobre ella y subió. Luego, por el mismo cinturón, bajó de la pared a la calle. El príncipe Shafkat extendió su alfombra mágica, se sentó y voló sobre la pared. Vio a Moístar caminando a alguna parte, con pasos tan largos que dejaba 100 brazas, aproximadamente 150 metros, detrás de cada uno. Moístar caminó así durante 1 hora y llegó a una hacienda. Shafkat la siguió volando, dobló la alfombra bajo el brazo y entró a la hacienda. En una habitación, una pequeña luz ardía. Moístar abrió la puerta, entró, y una anciana salió a su encuentro diciendo: «¿Llegaste, hijita? Tus amigas te esperan desde hace rato». Moístar se quitó su armadura, se puso un vestido precioso y entró a la habitación. Allí se encontraban varias hermosas jóvenes. Saludaron a Moístar y le preguntaron: «¿Por qué llegas tan tarde hoy, querida?». Moístar respondió: «Ay, amigas, otro loco llegó a mi palacio. Te amo», dijo. «Estoy dispuesto a dar mi vida por ti». Lo dormí. «Mañana le cortarán la cabeza. Vengan a verlo». «Qué lástima del pobre hombre», dijeron las jóvenes, riendo. En ese momento, la anciana asomó la cabeza y preguntó: «¿Está listo el pilaf? ¿Lo llevo? Tráelo, vamos a cenar», dijeron las jóvenes. La anciana les echó agua en las manos y trajo el pilaf. Se sentó con las jóvenes. Shafkat se puso su gorro de invisibilidad y se sentó con ellas, pero ellas no lo veían. Así, el príncipe se sentó junto a su amada, como marido y mujer, y comió pilaf. Cuando terminaron de cenar, una de las jóvenes le dijo a la anciana: «Madre, hoy parece que había poco pilaf. No nos hemos saciado». «No lo sé», respondió la anciana. «Puse la misma cantidad de arroz que todos los días. Yo tampoco me he llenado. Ustedes sí que aman comer. Hasta el vendedor de arroz del mercado se lo comerían». Las jóvenes se echaron a reír. La anciana extendió un mantel, trajo té y todas bebieron de la misma taza, por turnos. Moístar las apresuraba. «Más rápido, chicas. No hay que hacer esperar mucho a nuestra madre». Las jóvenes se levantaron y salieron al jardín. Se sentaron en un banco de oro que de repente comenzó a elevarse hacia el cielo. Shafkat subió a su alfombra mágica y las siguió. Volaron, volaron, y las jóvenes en el banco de oro comenzaron a descender. Shafkat las seguía. Vio una luz en la tierra. Las jóvenes descendieron cerca de la luz y él también. Se encontraban en un gran jardín.
Las jóvenes bajaron del banco y corrieron hacia el jardín. Shafkat dobló su alfombra mágica y también entró al jardín. Nadie lo vio con su gorro de invisibilidad. Las paredes del jardín eran de mármol, las puertas de oro. Había senderos en todas direcciones, con canales a los lados. El agua de los canales era blanca como la leche, fluyendo en una dirección en un canal y en la contraria en el otro. Los senderos estaban adornados con piedras preciosas que iluminaban todo el jardín. A lo largo de las orillas de los canales crecían flores de todo tipo y los ruiseñores cantaban entre el follaje de los árboles. En medio del jardín había un trono rodeado de sillas de oro. La plaza estaba llena de hermosas jóvenes y en el trono se sentaba la reina de toda esa belleza. Al ver que llegaban visitantes, las jóvenes gritaron al unísono: ¡Ah! Moístar y sus amigas han llegado. Las visitantes hicieron una reverencia a la reina. La reina preguntó: Hermana mía, Moístar, ¿por qué han llegado tan tarde? Hemos estado esperando, con los ojos puestos en el camino. ¿Qué las ha retrasado? Perdón, hermana, respondió Moístar. Hemos llegado tarde hoy, pero hay una razón. Un joven loco llegó a mi palacio diciendo: Te amo, me casaré contigo o moriré. Lo dormí y vine aquí. Vengan mañana a ver su muerte. Después de esto, la princesa Moístar y sus amigas se sentaron junto a las demás, charlaron y luego comenzaron los juegos y las danzas. Este jardín estaba en la tierra de los peris. Como la madre de Moístar era un peri, ella venía aquí cada noche con otras peris a bailar y divertirse. Su hermana mayor, la hermosa Badia, vivía en este jardín y estaba sentada en el trono de oro. Después de la música y los bailes, las jóvenes salieron a pasear por el jardín, de dos en dos, de tres en tres. Mojístar les dijo a sus amigas: «Ay, amigas, tengo sueño, voy a dormir un poco». Se acostó en el banco y se quedó dormida. Shafkat tomó una jarra de oro, la llenó de agua y dijo: «Oh, jarra, haz que mi alma pase a cuerpo de Moístar y su alma al mío». Apenas terminó de hablar, el alma de Moístar abandonó su cuerpo y entró en Shafkat. El príncipe fue al jardín. Las jóvenes se reunieron de nuevo. Comenzaron de nuevo las canciones y los bailes. Una de las jóvenes dijo: «Ahora que Moístar baile». Todos aplaudieron y Shafkat, convertido en Moístar, comenzó a bailar. Bailó tan bien que lo aplaudieron durante mucho tiempo. Luego dijeron: «Ahora que Moístar cante». Mojístar, con el alma del príncipe, se levantó entre las jóvenes y cantó tan maravillosamente que las jóvenes se derritieron de placer, como si fueran mercurio. Las jóvenes aplaudieron con más fuerza, respondiendo a la canción de Moístar con sus propias canciones. La reina Badia se alegró de que se divirtieran tanto. Llamó a Moístar y le dijo: «Mi querida Moístar, resulta que eres una gran bailarina y cantante. ¿Por qué nos lo has ocultado hasta ahora? Te habría cubierto de oro por esos bailes y canciones, pero mi tesoro está lejos. Acércate a mí, querida. Hoy me han traído un vestido nuevo. Déjame regalártelo». La reina se quitó su precioso vestido de seda, se lo puso a Moístar y la besó en la frente. Todos aplaudieron de alegría y anunciaron un descanso. Moístar, con el alma del príncipe, se acercó rápidamente al banco. Shafkat miró a la jarra mágica y dijo: «Ahora haz que mi alma vuelva a mi cuerpo y el alma de Moístar al suyo». Apenas terminó de hablar, todo sucedió como Shafkat deseaba. Mojístar despertó y se levantó de golpe. «Ay», pensó, «casi lo pierdo todo», y corrió rápidamente al jardín. La música volvió a sonar y las jóvenes dijeron: «Que Moístar baile de nuevo», aplaudiendo. Moístar se negó, diciendo: «¿Pero qué dicen? No sé bailar». La reina Badia le dijo: «Baila de nuevo, hermana. ¿Cómo dices que no sabes bailar si hace poco bailabas tan bien?» Mojístar no entendió las palabras de su hermana, pero tuvo que bailar. Pero no podía bailar tan bien como cuando el príncipe tenía su alma. Entonces las jóvenes dijeron: «Bueno, que nos cante». Mojístar cantó, pero su voz ya no agradó a nadie. La reina le dijo:
Hermana Moístar, qué bien bailabas y cantabas. Pero luego algo te pasó, y ya no te sale el baile, y tu voz es ronca. ¿Qué te ha pasado? No lo sé, hermana, respondió Moístar. Luego las jóvenes bailaron un poco más. Amaneció. Los pájaros madrugadores comenzaron a cantar. Era hora de que las jóvenes se fueran a casa. Mojístar y sus compañeras se sentaron en el banco de oro y volaron. Shafkat las siguió. Las jóvenes descendieron cerca de la casa de la anciana, colocaron el banco en su lugar, Mojístar se cambió de ropa y fue al palacio. Shafkat voló en su alfombra mágica, la superó, se acostó en su lugar y fingió dormir. Mojístar regresó al palacio, se quitó la armadura, se puso su vestido y fue a su habitación. Escuchó. El príncipe dormía, roncaba. Moístar lo miró, se acostó en su cama y pensó: bueno, pobrecito, estás perdido, morirás mañana por la mañana. ¿Y quién te hizo enamorarte de mí? Poco después, Shafkat bostezó un par de veces, como si acabara de despertar. Se levantó y, para cumplir la condición de Moístar, comenzó a hablar. Moístar estaba acostada, burlándose de él, pero luego quiso mirarlo. El príncipe le dijo: «Oh, mi vida, mi amada, mi hermosa Moístar, he tenido un sueño increíble. Escucha, qué sueño tan interesante». Mojístar pensó: «¿Qué sueño más puede tener este loco?». Y sonrió. Shafkat comenzó a contar. «Te vi en sueños. Te vi levantarte, salir de la habitación, caminar por todo el palacio, cambiarte a ropa de hombre en la última habitación y salir al patio. Yo te seguía. Caminaste por todo el jardín, trepando la pared y yendo a alguna parte. Yo te seguía de nuevo. Llegaste a una hacienda, entraste a la casa. Una anciana te esperaba, encontraste a tus amigas. La anciana trajo pilaf, se sentaron a cenar. Yo también comí pilaf con ustedes, por eso les quedó poco, no se saciaron. Después de la cena, se sentaron en un banco de oro y volaron al jardín. Allí te esperaban las hermosas Peris y su reina Badia, tu hermana. Le dijiste a la reina: «Hoy llegué tarde porque vino un loco que se enamoró de mí. Tuve que dormirlo. Vengan mañana a ver su muerte». Luego hubo bailes y canciones, tuviste sueño y te acostaste en el banco. Entonces te di mi alma y tomé la tuya. Me convertí en ti y bailé y canté con las chicas. Mis bailes y canciones gustaron mucho y la reina, la Peribadia, me besó en la frente y me puso su vestido. Si no me crees, mira, aquí está el vestido». Mojístar miró el vestido y vio que era realmente el vestido de la reina. El asombro le dejó sin habla. El príncipe no dejaba de hablar, le contó todo lo que había visto esa noche. Moístar escuchó sus palabras como una música suave. Comprendió que el príncipe decía la verdad. Se emocionó e involuntariamente levantó la cortina. Moístar miró a Shafkat y de repente habló. «Noble joven, me agrada escuchar tu discurso seguro. Mi gente me llama reina de la belleza por mi hermosura. He tenido muchos pretendientes, y por querer poseer mi belleza los condenaba a muerte, como a bandidos. Ninguno de los que se atrevió a cruzar el umbral de esta habitación salió vivo de mi palacio. Y tú te enamoraste de mí. Si me llaman reina de la belleza, te llamaré rey del amor. En la lucha de estos dos reyes, el amor ha vencido a mi belleza». Mojístar dijo esto y se dejó caer sobre el pecho del príncipe. Sus manos blancas y suaves, como una vid que envuelve un árbol, envolvieron su cuello y se quedaron inmóviles en un abrazo amoroso. Sus labios se unieron en un beso. Así Shafkat cumplió la condición de la princesa Moístar. Los tallos de sus esperanzas se abrieron, los ruiseñores y las tórtolas alababan su florecimiento con sus cantos. Cuando los pretendientes de la princesa Moístar iban a cumplir su condición, todos los habitantes de la ciudad y todos en el palacio olvidaban sus preocupaciones y penas, pensando con temor en el destino de esos jóvenes. Y como Shafkat durmió mucho tiempo en la habitación de Moístar después de esa noche sin dormir, todos lo compadecían especialmente. Amaneció. El verdugo llegó,
Sacó su espada de la vaina, la afiló contra una piedra y la volvió a guardar. El verdugo esperaba, sin esperar, a que saliera del palacio el nuevo novio de la princesa para cortarle la cabeza, como un capullo de una rama. Mientras tanto, la gente se reunía en la plaza. Se acercaba la hora en que el novio de Moístar debía salir del palacio. En la multitud decían: si el joven cumplió la condición de la princesa, debe salir ahora. Si no sale, significa que no superó la prueba. Nadie la ha superado, replicaban otros. Solo perdieron sus cabezas en vano. Este también morirá hoy. Las jóvenes del palacio esperaban al desafortunado. Esperaban, incluso lloraban, pero el novio no aparecía. Se lo informaron al padre de la princesa, Salam. Él se sorprendió. «¿Qué pasa?», pensó. «Ya han pasado 10 minutos y el príncipe no aparece». Y en el palacio nadie sabía la decisión de Moístar. Entonces el Shah Salam fue él mismo a los aposentos de Moístar para saber qué había decidido. Las jóvenes miraron tímidamente a los aposentos de Moístar. El príncipe no estaba en su lugar. Levantaron la cortina y vieron. El príncipe estaba acostado junto a Moístar. Dormían abrazados. Las jóvenes corrieron hacia el Shah Salam y le informaron: «El novio cumplió la condición de Moístar». El Shah se alegró. Esas ejecuciones de pretendientes lo habían cansado tanto que incluso dijo: «que la princesa se case o muera pronto». El Shah Salam llamó a su tesorero y le ordenó que cubriera de oro a la joven que trajo la noticia. Luego ordenó que tocaran las cornetas y los tambores para anunciar la feliz noticia al pueblo. Cuando todos en el palacio y en la ciudad se enteraron, se alegraron. El Shah se apresuró a felicitar al príncipe y a su hija y ordenó que vistieran al novio con ropas reales. De alegría, el Shah organizó un banquete para todo el mundo. Ordenó que se repartiera oro y plata del tesoro al pueblo. De repente, vieron. Volaban 4 palomas. Las palomas descendieron a tierra, se convirtieron en hermosas peris en un instante y le entregaron una carta a Moístar. La carta era de la reina Peribadia. Badia escribía en la carta que estaba triste y melancólica porque hacía una semana que no veía a Moístar. Entonces Moístar tomó un cálamo y papel y escribió sobre sus asuntos a Badia. Le dio la carta a las peris, que se convirtieron de nuevo en palomas y llevaron la carta a Badia. Badia leyó la carta. Palideció. Tembló con todo su cuerpo. Se golpeó la frente. «¡Todo mi trabajo se ha ido!», gritó, se dejó caer sobre una manta y gimió. Las peris se asustaron, se agitaron preguntando: «¿Qué ha pasado, señora? ¿De qué se preocupa tanto?». Pero Badia, sin responderles nada, tomó un cálamo y papel y le escribió a Moístar: «Hermana Moístar, ya sabes que he estado muy preocupada por ti durante toda una semana, y ahora, después de recibir tu carta, sé lo que te ha pasado. Escribes en tu carta que te has casado con el hijo de un hombre. ¿Sabes que para nosotras, las peris, esto es la muerte? Ven inmediatamente». Moístar leyó la carta. Su rostro cambió. Se preparó para el viaje. Ella y Shafkat se convirtieron en palomas y volaron junto con los mensajeros al jardín de la Peribadia. Moístar hizo una reverencia a la reina, le mostró a Shafkat, pero varios pensamientos no la dejaban en paz. Badia lo notó y para calmarla reunió a todas las jóvenes y organizó un gran banquete en honor de los recién casados. Badia llevó a Moístar a su casa y le dijo: «Mi querida Moístar, ¿cómo es que trajiste a ese joven contigo? Y pensé que eras tú quien cantaba y bailaba tan bien, y la besé en la frente. Pero sabes que las peris no deben tocar a los humanos, que eso puede traer desgracia a toda nuestra raza. No pasarán 3 días antes de que dejes de ser peri y te conviertas en una anciana decrépita». Y de verdad, Moístar comenzó a envejecer ante sus ojos. Su belleza se marchitaba. Shafkat se horrorizó. Moístar se convirtió en un pájaro y voló con un grito triste, y Badia y todas las peris volaron tras ella. Shafkat miró. No había jardín, ni Moístar, ni jóvenes. El desconsolado Shafkat se sentó en su alfombra mágica y voló a buscar a Moístar.
Voló mucho tiempo y finalmente llegó al jardín donde vivía Sayora. Cuando Sayora, su madre Sanobar, su padre y todas las jóvenes vieron que llegaba un invitado, salieron a recibirlo con alegría y saludos. Después de que Shafkat se fuera, Sayora lloró y sollozó durante mucho tiempo, pensando en él día y noche, esperando que regresara. Su padre y su madre, al ver cómo su hija sufría, también sufrieron mucho. Y ahora, al ver a Shafkat, Sayora suspiró profundamente y se dejó caer en sus brazos. Sentaron al invitado en un lugar de honor. Los anfitriones y el invitado se preguntaron: ¿cómo están? Hablaron de sus asuntos. Esa noche organizaron un banquete para el invitado, lo agasajaron y lo divirtieron. Después de la llegada de Shafkat, Sayora se animó. A veces florecía como un jacinto, a veces cantaba como un ruiseñor, a veces se convertía en una gacela y saltaba por el bosque. Al ver a Sayora, Shafkat como que recobró la vista. Se arrepintió de su locura. Comprendió que Moistar era una peri malvada y cruel que lo había cegado con su belleza, pero que tenía el alma y el corazón de un demonio. Dejó de pensar en ella. Le pidió a Saduk y Sanobar la mano de su hija. 40 días y 40 noches festejaron y se divirtieron en ese jardín, celebrando la boda de Shafkat y Sayora. Luego, Shafkat se fue con Sayora a casa de su padre y allí organizaron otra fiesta, festejaron y se divirtieron. Desde entonces comenzaron a visitarse mutuamente. El príncipe Shafkat comenzó a vivir en paz y felicidad. Así logró cumplir sus deseos.